Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura Laboratorio de Didáctica. Estamos por finalizar este curso y ha sido un placer y un honor acompañarte hasta acá. Vamos a iniciar con un poquito de los temas en los que nos quedamos. Estamos cerrando, concluyendo la unidad número 6, evaluación escolar, validez y confiabilidad, fundamentos en el análisis de tareas, en el análisis de objetivos y análisis de características de los alumnos, que ya platicábamos un poquito, ¿no? Este, Ahora vamos a cerrar con el tema número 6.5, 6.6 y 6.7, medición del rendimiento escolar, verificación del aprendizaje, principios de evaluación del rendimiento escolar, y cerramos con los dos temas de la unidad número 7, planeación didáctica y realidad educativa, pertinencia de la planeación didáctica de un modelo de acuerdo al nivel educativo y la planeación didáctica y el hecho educativo cambiante. Así es que te voy compartiendo pantalla y dame unos segunditos a que cargue e iniciamos. Ok, listo, listo, listo. Vámonos con la clase número 7, ya ahí ya aparece correctamente. Por ahí ya le hicimos unas modificaciones a los textos y vamos a iniciar. Hablamos de medición de rendimiento escolar. Ya hablamos de la evaluación escolar, que no solamente es evaluar los contenidos, sino también evaluar el contexto académico, evaluar a los docentes, a los directivos, los procesos, evaluar absolutamente todo. ¿Qué fundamentos tienen las tareas? ¿Qué fundamentos tienen los objetivos? Las características de los alumnos, es decir, absolutamente todos los factores que intervienen en el proceso de planificación, de aplicación, de evaluación, deben de ser, valga la redundancia, planeados, evaluados, aplicados, deben de ser tomados en cuenta, deben de tener parámetros con los cuales los podamos eh, evaluar o replanear para que podamos tener mejores resultados. ¿Cómo medimos el rendimiento escolar? ¿Qué es rendimiento escolar? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿De qué se va a tratar? Primero vamos a entender que el rendimiento escolar o el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, en cualquiera de sus niveles, preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel superior. ¿Ok? Podríamos decir que un estudiante con buen rendimiento escolar es aquel que a lo largo de un ciclo escolar tiene, pues sí, calificaciones o evaluaciones por encima de lo esperado.
es decir, en un grado satisfactorio. La evaluación del rendimiento escolar es un proceso fundamental en la educación. Busca comprender y medir el desempeño de los estudiantes. ¿Para qué vamos a evaluar a la escuela? Pues para poder evaluar o para poder medir el rendimiento de los estudiantes. Objetivos y planificación es uno de los primeros rasgos o características que debemos de tener en cuenta para medir el rendimiento escolar. ¿Cuáles son los objetivos que va a perseguir la institución educativa? ¿Qué es lo que se espera que los estudiantes logren en un periodo determinado? La evaluación debe considerar si los estudiantes han alcanzado estos objetivos. La planificación también es crucial. Los docentes deben diseñar estrategias de evaluación que se alineen con los objetivos y el contenido del programa. ¿A qué me refiero? A ver, uh, tenemos ya directrices. Híjole, es que esto es subjetivo, pero quiero que lo tengas en cuenta. Es subjetivo, pero depende mucho de las situaciones por las cuales vamos a atravesar. ¿A qué me refiero? Los objetivos, la planificación docente, la metodología didáctica, el método de enseñanza, la técnica, el material, absolutamente todo tiene que estar encaminado con los procesos que vamos a seguir desarrollando a lo largo del mismo proceso. En ejemplo, no es igual, ya lo hemos platicado 40,000 veces, medir el rendimiento escolar de acuerdo a otros estándares que no sean los de la propia institución escolar. ¿Sale? Eso es algo bien cierto. Pero tampoco se puede evaluar de acuerdo, repito, tampoco se puede evaluar una institución con parámetros globalizados, con estándares internacionales, porque quizá las condiciones de la escuela, del aula y de los medios no sean las necesarias para la evaluación educativa, para la evaluación escolar. Entonces, bajo este orden y en este sentido, pues es importante que sepamos qué es lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, continuando con la diapositiva, seguimos con las características. ¿Cómo vamos a medir el rendimiento escolar? Con objetivos y planificaciones correctas, ¿sale? Con actividades y operaciones, ¿de qué tipo? Ojo al dato, la evaluación no se limita a exámenes finales o pruebas o test o cuestionarios o evaluaciones o instrumentos. Debe de incluir una variedad de actividades como proyectos, trabajos en equipo, presentaciones y más. Si yo evalúo únicamente en un examen escrito, estoy dejando de lado conceptos actitudinales, axiológicos, técnicos, prácticos, específicos. Es por ello que las actividades y las operaciones alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje son fundamentales para evaluar y medir el rendimiento escolar. Todas estas actividades y operaciones que nosotros planifiquemos deben de tener un instrumento esencial que nos permita obtener una evaluación alfanumérica, es decir, en letra o en número, para clasificar el grado de adquisición de los contenidos o de generación de aprendizajes, que todavía se vuelve un poco más complicado. Estas actividades proporcionan una visión integral del desempeño de los estudiantes y su capacidad para aplicar lo aprendido. En cuanto a los resultados de cada evaluación, podemos incluir calificaciones y estándares como la aprobación, la reprobación, la repetición, la deserción, el egreso, la eficiencia terminal, la titulación, porque estos van a ser los parámetros o estándares que nos van a dar conclusión, postergación o una etapa de finalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos resultados reflejan lo que ya platicamos, el nivel de logro de cada uno de los estudiantes y su progreso a lo largo del proceso educativo. La evaluación del rendimiento escolar no se trata solo de calificaciones, sino de comprender cómo los estudiantes están alcanzando sus eh, objetivos educativos y cómo se pueden mejorar cada uno de estos resultados. Hablo de manera particular. Esta parte de los resultados, pues es un proceso
un proceso integral que involucra múltiples elementos y debe de ser transparente. Debe de ser transparente y constructivo para los estudiantes. Y te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando nosotros íbamos a la escuela, las calificaciones era casi algo místico, ¿no? ¿Cuánto sacaste? No, no veas, no te voy a decir, o no, no veas, porque ¿para qué quieres saber hasta que se enteren tus papás? Porque la evaluación pues era un poco más cuadrada, ¿no? Cuando mucho, trabajos, tareas, firmas y examen. En la actualidad se evalúa casi todo el aspecto, evaluamos a la persona, no a la capacidad de memorización de la persona. Entonces es importante que chequemos estos aspectos en cuanto a los resultados. Si queremos un resultado satisfactorio, un resultado alto de nivel de logro, pues así debe de ser el instrumento de medición del rendimiento escolar. Ok, ahora en cuanto al siguiente tema que es verificación del aprendizaje, ¿cómo hacemos para que todo lo anterior se pueda medir? La verificación del aprendizaje, anótale como concepto, es un proceso o el proceso mediante el cual se comprueba lo que un alumno ha asimilado durante un periodo de estudio. ¿Ok? Este periodo de estudio generalmente está relacionado con una asignatura o algún área del conocimiento de manera específica, ¿no? ¿Qué necesitamos para verificar el aprendizaje? Anótalo, estas son pautas y directrices generales. Comprobación de asimilación. La verificación del aprendizaje se centra en evaluar si el estudiante ha comprendido y asimilado los contenidos y habilidades enseñados. Esto va más allá de simplemente medir tasas de finalización y se adentra en la comprensión real del material. Ahí se cambió, un poquito. Modificación del comportamiento. ¿En dónde vamos a verificar si ocurrió aprendizaje? Comprobando si existen procesos de asimilación, comprobando si hay modificaciones en el comportamiento. ¿Ok? Modificaciones en el comportamiento. ¿Cómo le hacemos para observar las modificaciones en el comportamiento? De la siguiente manera. Además de evaluar conocimientos, la verificación también considera las modificaciones operadas en el comportamiento general del educando. Esto incluye aspectos personales, sociales, morales, emocionales y estéticos. Por ejemplo, se observa si el alumno ha desarrollado habilidades sociales o ha experimentado cambios emocionales positivos. ¿A qué nos referimos? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de esta parte de verificación, de asimilación de conocimientos, los seres humanos vamos cambiando en comportamiento. Se dice en materia, no se dice, se afirma en materia de psicología y de algunas corrientes conductistas, sobre todo la corriente conductual, que el aprendizaje es un cambio significativo en el comportamiento, ¿sale? Es un cambio observable, modificable. El aprendizaje es eso, un cambio observable y modificable. Entonces, si nosotros observamos que la persona modificó su aspecto, su manera de hablar, su manera, el tono de voz, las pausas, los silencios, etc., 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 la forma de hablar, la gesticulación con las manos,
la limpieza, la pulcritud. Además de evaluar los conocimientos, ahí podemos ver que considera las modificaciones del comportamiento a las modificaciones operadas en el comportamiento general del educando, es decir, todas aquellas conductas que nos pasen de estar como en la imagen, así como a estar más serenos, más tranquilos, a pesar de que un tema sea fácil, difícil, complicado o no complicado. Esto incluye aspectos personales, sociales, morales, emocionales y estéticos. Por ejemplo, se observa si el alumno ha desarrollado habilidades sociales, que hable más, que hable propiamente o ha experimentado cambios emocionales positivos. Además de eso, además de todo eso, ah, debemos de ver o de observar el proceso del aprendizaje y el producto del aprendizaje. La verificación y la evaluación, que más o menos es un proceso similar, uno más amplio que otro, pueden verse desde dos perspectivas, como proceso y como producto. ¿Sale? Como proceso, la verificación es la guía, es el acompañamiento. Y como producto, es como si tuviéramos una lista de cotejo, ver qué criterios, parámetros o ítems sí se pudieron cumplir. Como proceso, la verificación tiene una finalidad diagnóstica para controlar la labor educativa y encaminarla de manera eficiente. Como producto, los datos recopilados pueden utilizarse para promociones o conferir habilitaciones culturales o profesionales. En cuanto a la toma de decisiones, la verificación también se considera un punto de referencia para tomar decisiones en el ámbito educativo. Se utiliza para adoptar medidas de refuerzo educativo, adecuación curricular y estrategias de intervención en el aula y en el centro educativo. Y aquí vamos a ser muy, muy, muy claros. Ah, si observamos, nos vamos a ir un poquito para atrás. Si observamos qué elementos se deben de tomar en cuenta para la verificación del aprendizaje, encontramos comprobación de asimilación, que es de manera cognitiva ver cómo están llegando los contenidos, las habilidades y las técnicas específicas. Modificaciones en el comportamiento, estamos hablando de la teoría conductual, y proceso y producto, pues literalmente el proceso y del producto que arroja cada proceso de aprendizaje, y la toma de decisiones ya obedece a pensamientos de orden superior. ¿A qué me refiero? Son casi las cuatro etapas de desarrollo del aprendizaje: conductual, social, social, afectivo y cognitivo, reflexivo. ¿Sale? De esta manera podemos encontrar que estas situaciones se generan así no por casualidad, sino como por un patrón de conducta, ¿no? Ahora, um, partiendo de estas ideas y partiendo de que la verificación se puede observar desde distintas maneras, ¿a qué me refiero? Es la comprobación, la verificación es la comprobación de lo que un alumno asimiló durante un periodo de estudio. Eso no nos debe de fallar, eso nos tiene que quedar claro. ¿Ok? La verificación comprueba, ¿sí? Y la evaluación aprecia las muestras de comportamiento del educando que tiene que haber sufrido modificaciones durante un determinado periodo escolar, siempre en función de objetivos que la escuela o la educación desea alcanzar, que es algo como lo que ya yo, yo platicaba al inicio, ¿no? Ah, si observamos el proceso, la verificación y la evaluación tienen una finalidad diagnosticadora con vistas a un control de la labor de cada uno de los docentes o de cada uno de los monitores o de los guías o de los docentes, o sí, de los docentes que llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Entonces, hay razones de sobra para que un docente se especialice en ser un buen evaluador. En términos coloquiales y en términos kantianos, podríamos decir, dame 2 segundos,
podríamos decir, o decía Kant, parafraseaba o hacía mención Kant a que solo el talento, en Crítica a la Razón Pura, en que solo el talento es capaz de reconocer el talento. ¿Ok? ¿Cómo se, cómo se, cómo se va a observar el talento si no sé cuáles son las características del talento? Ejemplo. Um, ¿Cómo observar un verdadero músico? Poniendo en una escuela de música. ¿Cómo observar un verdadero músico sin saber cuáles son las características o el perfil idóneo de un verdadero músico? Es complicado, ¿no? Por una sola característica no se puede hacer un músico. Dependiendo de cada medio, es como se desarrolla. ¿Cómo observar a un verdadero pedagogo si no sé cuáles son las características que debe de tener un pedagogo? Un administrador, un contador, un arquitecto, un ingeniero mecatrónico. ¿Ok? La verificación del proceso y del producto tiene que estar ahí a la orden del día. Ahora vámonos con el siguiente tema, principios de evaluación del rendimiento escolar. Checa las imágenes, te doy un segundo para que las leas. Bueno, no un segundo, unos segundos. Ok, espero que hayas visto las dos imágenes. Y si estás pensando lo mismo que yo, sí, para allá vamos. Eh, a ver, vamos a hablar de principios de evaluación del rendimiento escolar y es inminente que nos vamos a remitir a lo primero, ¿no? La evaluación del rendimiento escolar tiene que ver con los principios generales de la evaluación, que son, aquí hay muy pocos, ¿no? Pero vamos a identificarlos. Primero, principios generales de evaluación del lado izquierdo, color cafecito. Identificar los objetivos de la evaluación. ¿Sale? ¿Cuáles son los objetivos o la razón por la cual vamos a evaluar un proceso? Seleccionar los instrumentos sobre la base de esos objetivos. Todo esto se tiene que hacer con antelación, no se puede ir haciendo de un momento a otro, ¿ok? Usar variadas y distintas técnicas. Conocer las limitaciones de dichas técnicas, las limitaciones y los alcances. La evaluación es el punto de partida para mejorar las prácticas de enseñanza, orientación y administración. La evaluación no debe basarse exclusivamente en evidencias objetivas, ¿sale? Ni tampoco en actos subjetivos. La evaluación debe basarse exclusivamente en evidencias comprobables, como ya habíamos visto. Se evalúa para averiguar resultados, que era algo que ya habíamos visto. Toda evaluación exige comparación de los hechos y sus evidencias con patrones normales de algún tipo. ¿Ok? En este sentido, no disculpe que se atraviesa acá la diapositiva. En este sentido,
podemos encontrar estos principios generales para evaluar el rendimiento escolar. Ahora, si nos vamos al proceso de evaluación, hay que tener en cuenta las cuatro partes: planeación, ejecución, análisis e informe. ¿Sale? Hablamos de planeación. ¿Qué vamos a planear? ¿Quién lo va a planear? ¿Para quién lo va a planear? ¿Para qué lo vamos a planear? En ejecución, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos? Etc, etc, etc. En el análisis, pues el juicio realmente de qué es lo que queremos llevar en el proceso de aprendizaje y tomar decisiones, ¿no? Si nos vamos a específicamente al, ¿cómo se llama? Si nos vamos específicamente a los tipos de evaluación sumativa, formativa, por todos los tipos que conocemos de la evaluación, pues vamos a tener un mayor rango pues un mayor rango de aspectos a evaluar. ¿Por qué? Porque me voy a ir al siguiente tema, porque los principios de la evaluación están ligados a la planeación didáctica, al material, a la técnica de enseñanza, a los métodos de enseñanza, a la metodología, sale a los fines, a los resultados, a los productos, a los objetivos. No es lo mismo formar que desarrollar, que generar productos o que exportar. Son procesos de aprendizaje totalmente diferentes. Entonces, para eso la planeación didáctica y la realidad educativa deben de estar empalmadas. Lo que yo voy a planear tiene que estar o tiene que ser congruente a la realidad de cada una de las personas que van a estar presentes en ese proceso. No podemos aspirar a sembrar peras y que el resultado sea olmos. ¿Sale? Dicen por ahí, no le pidas peras al olmo, y es uno de los dichos en México más ciertos. Ahora, todo lo que estás viendo aquí, sí son memes, sí son frases que alguna vez, que en algún momento alguna persona dijo y que ya forman parte de la cultura popular de la planeación didáctica y de la realidad educativa. Le vamos a cortar aquí. Esta clase es muy, 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 muy cortita porque aquí ya necesito que platiquemos un poco de qué es lo que pasa, ¿no? De cómo los docentes han hecho de estas frases algo normal, algo natural, y que por ahí podemos empezar a abordar el tema de la pertinencia de la planeación didáctica de un modelo de acuerdo al nivel educativo, de la planeación didáctica y el hecho educativo que cada vez es más cambiante. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita durante la clase en vivo.